Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes llegar a esta parte del culto, de esta adoración que hemos presentado delante de ti, y ahora en lo cual, Señor, te rogamos para que al abrir tu palabra, las sagradas escrituras, lo que tú has revelado, para que el hombre te conozca, al único Dios verdadero, al Creador de todo lo que existe, que entonces, con esta reverencia y con este temor, estemos atentos al leer tu palabra y al momento en el cual ella es predicada. Te rogamos, Señor, para que hoy podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, para que hoy, al leer tu palabra, podamos reconocer si nuestra vida ha sido entregada y rendida al señorío de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, Señor, que entonces tengamos este gozo de saber que es únicamente por la obra que tú has hecho en el corazón de aquellos que éramos rebeldes contra ti, pero que nos llevaste en tu gracia y en tu misericordia a humillarnos reconociéndote y reconociendo que nuestras vidas te pertenecen a ti. Y si no es así, Señor, si en medio nuestro hay personas que no se han rendido a Cristo, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar este mensaje, para que al verse ellos, Señor, en el espejo de la palabra, puedan ver su necesidad de Cristo, y que entonces, en un acto de humildad y de sumisión, clamen a ti por tu salvación, y sabemos que tú no echarás fuera al que viene a ti. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En las tardes estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Vamos por el capítulo 12. Marcos, Evangelio según Marcos, y en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 13. Marcos 12 y del versículo 13 al 17. Leemos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando a partir del capítulo 11 acerca de la última semana, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos cómo a partir del día domingo se dio la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vimos cómo fue en ese momento recibido por una multitud. Y el momento en que Él llegó a Jerusalén, habíamos visto en su momento que Él examinó cómo estaban todas las cosas. Y Él partió, y al día siguiente, el día lunes, cuando Él se presenta nuevamente al templo, estudiamos acerca cómo Él hace una comparación de Israel
con la higuera, señalando a Israel como aquella nación que tenía una religión falsa, como la higuera que no estaba dando frutos. También vimos cómo ese mismo día Jesús se presenta al templo y después de haber visto cómo aquellos que más bien tenían que cuidar que realmente se hiciera una adoración verdadera a Dios, habían permitido que en el templo se estuviera lucrando, que el templo fuera un lugar en el cual los hombres llegaron para hacer sus negocios, dejando totalmente a un lado lo que era la adoración a Dios. Entonces vimos en su momento cómo Jesús llega y purifica el templo con ese enojo santo que había en él, al saber cómo él les había dicho en el Antiguo Testamento, cómo Dios les había llamado o les había enseñado que la casa de él, el lugar donde se invocaba su nombre, tenía que ser un lugar de oración para todos los pueblos, pero ellos, Jesús les dijo, les lo habían hecho cueva de ladrones. Entonces desde ese momento él venía confrontando a los líderes religiosos del pueblo y a todos aquellos que estaban ya entonces haciendo un negocio con las cosas que le pertenecían al Señor. Luego el día martes, como estuvimos estudiando, y el día martes se presentaron varios debates o varios encuentros que Jesús tuvo con estos hombres. Directamente eran aquellos que formaban parte del Sanedrín, los que eran los encargados de la parte de la autoridad religiosa del pueblo. Vimos cómo entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se presentan delante de él y le cuestionan y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Y no solo eso, sino le dicen: ¿y quién te ha dado esa autoridad para que lo hagas? Y desde ese momento, y es muy parecido a lo que acabamos de leer, Jesús les contesta con otra pregunta y los confronta con respecto a la enseñanza del profeta o de Juan el Bautista. Y les confronta y les hace ver con la pregunta que en su momento él les hizo, ahí estaba contenida la respuesta, pero ellos no quisieron ver, porque él les dice: la autoridad o el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Si ellos reconocían, que habíamos visto, si decían el bautismo de Juan es del cielo, Juan apuntaba a Cristo, porque Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan también les dijo: este es el que era antes que yo y que tenía que venir después de mí, el Hijo de Dios. Y el pueblo estaba escuchando atentamente a la predicación de Juan, cómo Juan apuntaba acerca de Cristo y decía: es necesario que mi ministerio disminuya, pero que Él crezca. Entonces el pueblo estaba siguiendo a Jesús. Si ellos reconocían que verdaderamente Juan había sido enviado por Dios, entonces tenían que haber recibido lo que Juan enseñaba acerca de Cristo. Pero lo interesante, lo que vimos en su momento, es que ellos se reunieron y ellos sabían lo que ocurriría si ellos contestaban eso. Entonces vemos que no era algo acerca del conocimiento, sino que era un problema moral, un problema del pecado que había en ellos. Y también ellos tenían un temor de los hombres, porque decían: si decimos que lo que Juan hace es algo que no es del cielo, tememos al pueblo, nos pueden apedrear si decimos eso. Entonces, ¿qué prefirieron? Prefirieron decir: no sabemos. Entonces Jesús les dice: aunque yo sé que ustedes saben la respuesta, pero tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y la semana anterior vimos cómo entonces el Señor, para todavía hacer más clara la enseñanza acerca de ese encuentro que tenía con ellos, les da una parábola, apuntando directamente a ellos, porque al final de la parábola dice, en el versículo 12, aquí de capítulo 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Y en la parábola vimos cómo Jesús identificaba a la viña con Israel. El dueño de la viña era el Padre, el heredero era su Hijo, Jesús, y los labradores malvados eran estos hombres, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre? Ellos otra vez, al entender que Jesús los está
atacando y los está exponiendo, entonces dice que procuraban entonces prenderle. Ya en Marcos 3 y en el versículo 6 también se nos dice cómo los fariseos se habían unido a otro grupo precisamente también para destruir a Jesús. En Marcos 3:6 dice que se unieron a los herodianos. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo, o sea, comenzaron a tramar con los herodianos contra Jesús para destruirle. Y precisamente esto es lo que vemos ahora aquí en el versículo 13. Vemos nuevamente, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Estos hombres, los herodianos, eran partidarios de Herodes, eran judíos que estaban a favor del imperio romano. No eran un grupo religioso, sino más bien eran un grupo político que apoyaban fuertemente a Roma. Mientras que los fariseos eran un grupo nacionalista, que más bien estaba en contra de todo lo que era el imperio romano. Entonces podemos ver cómo estos dos grupos, que eran contrarios, deciden más bien unirse. ¿Por qué? Porque tenían un único fin. Ellos estaban percibiendo, por un lado, los herodianos, la parte política, la parte gobernante, veían en Jesús a aquel que podría afectar todos sus intereses, y el grupo religioso, representado por los fariseos, también veían a Jesús, a aquel que venía enseñando totalmente contrario o de una manera contraria a las enseñanzas de ellos. Recordemos que estos hombres estaban enriqueciendo del pueblo. Entonces, el objetivo de ellos era levantarse en contra de Jesús y prenderle. Que luego, conforme vayamos viendo el transcurso de esta semana, la semana de la pasión de nuestro Señor, vamos a ver cómo ellos creen llegar a cumplir su propósito. Pero mientras tanto, en el pasaje que acabamos de leer, entonces podemos aplicar, según este primer versículo, el versículo 13, podemos entender entonces, y lo que habíamos visto la semana anterior, así como al Señor lo perseguían, aquella parte política y aquella parte religiosa, eso es algo que se repite continuamente en contra de los que creen en el Señor Jesús. Gobiernos que se levantan contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios ha revelado en su palabra, y establecen leyes que son contrarias a la voluntad del Señor. Y en la parte religiosa podemos ver cómo hoy en día, inclusive gobiernos que centran su forma de gobernar basados en religiones, o gobiernos ateos que son también contrarios a todos aquellos que confiesan a Cristo. Entonces podemos ir viendo que el cristiano, y como les mencionaba, lo que estudiamos la semana anterior en Apocalipsis 12, vamos a sufrir persecución, y puede venir por la parte del gobierno o por la parte religiosa. Nuestro Señor lo padeció, entonces también es probable que a nosotros nos ocurra. Como muchos grupos hoy niegan directamente la autoridad y la inspiración de las Sagradas Escrituras y dicen ser cristianos, todos aquellos liberales del cristianismo que niegan todo lo sobrenatural, que niegan la obra expiatoria de Cristo en la cruz y la obra de sustitución de Él en la cruz, y nada más exponen a Cristo como un ejemplo de cómo los hombres deberíamos comportarnos, haciendo a un lado totalmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario al tomar sobre sí los pecados de su pueblo. Entonces todo esto viene a atacar directamente la obra de Cristo en la cruz, y por eso el pueblo de Dios debemos estar vigilantes para saber cómo mantenernos firmes en la verdad. Entonces vemos que cuando estos hombres vienen, en el versículo 14, escuchemos lo que ellos les dicen. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro. Y podemos meditar en esa primera frase que ellos le dicen. Recordemos que los que están presentándose ante Él son fariseos y son
los herodianos, partidarios de Herodes, pero se presentan ante él y le dicen, maestro. ¿Eran realmente ellos discípulos de Cristo? ¿Sabía nuestro Señor si ellos eran sus discípulos o no? Y es increíble porque vamos a ver ahorita más adelante la forma en que ellos se expresan acerca de Jesús, diciendo que no mira las apariencias, pero ellos llegaron con una apariencia delante de Él. Entonces podemos ver cómo aún el pecado llega a cegar a los hombres para no hacerles ver que realmente ellos en ese momento estaban siendo expuestos con sus propias palabras. Entonces le dicen, maestro. Podemos recordar el pasaje que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor también dijo en un momento, ¿por qué me llaman Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y también Él en Juan 8:31, Él había revelado quién era verdaderamente su discípulo. Si mi palabra permanece en ustedes, esa es una muestra de que ustedes realmente son mis discípulos. No es solamente decir que creo, sino que mi palabra ustedes la guardan y la obedecen. Pero realmente estos hombres no obedecían ni guardaban la palabra del Señor. Más bien, como vamos a ver, ellos vienen con otra intención. Estos dos grupos, al momento de atacarlo a él, podrían, si él respondía en contra del gobierno, los herodianos inmediatamente podían irse en contra de él y reportarlo ante las autoridades para que él fuera arrestado. Y si él entonces daba una respuesta contraria a lo que los fariseos defendían, también inmediatamente ellos podían llegar a acusarle para que fuera arrestado. Entonces podríamos decir que él estaba en una situación difícil, en una situación en que estos hombres creían que podían entonces acusarle de alguna falta en lo que él iba a responder. Pero entonces, primeramente, al llamarle maestro, vemos la falsedad e inclusive vamos a ver el adjetivo con el cual Jesús los califica a ellos al acercarse de una manera que no era genuina. Entonces estos hombres le dicen 4 cosas a nuestro Señor. Primero, le dicen, eres hombre veraz. Leámoslo en el versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Segundo, le dicen, y que no te cuidas de nadie. Tercero, que no miras la apariencia de los hombres. Y cuarto, le dicen, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Todo lo que estos hombres le estaban diciendo era cierto acerca de Jesús. Estas 4 afirmaciones era algo que Jesús cumplía en su vida, pero no era algo que ellos creían. Ellos estaban delante del Hijo de Dios, confesando que Él era el que de verdad enseña el camino de Dios, pero ellos no creían en Él. Y así los hombres entonces, al tener un corazón engañoso, dice Jeremías, engañoso es el corazón, más que cualquier cosa, dice, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el versículo 10 de Jeremías 17 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Y precisamente este pasaje también nos demuestra la divinidad, la deidad del Señor Jesús, porque precisamente es lo que ocurrió en ese momento. En Jeremías dice que solo Jehová puede conocer el corazón, y fue lo que Cristo hizo delante de estos hombres, demostrando una vez más que Él es el Dios verdadero. Entonces, esta necedad de estos hombres, al llegar delante de Él, confesando cosas ciertas acerca de Jesús, pero que ellos no creían. Entonces, pues aquí mismo podemos hacer una aplicación a nuestras vidas. ¿Creemos nosotros realmente lo que la Escritura dice acerca de Jesús? ¿O es un mero conocimiento que tengo acerca de las verdades que están contenidas en la palabra, pero no es algo que he experimentado en mi vida?
cuando Él dice que Él realmente puede perdonar pecados, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Es algo que yo puedo confesar y que puedo decir que ha ocurrido en mi vida. Puedo señalar y decir, Cristo me salvó de este pecado. Cristo me salvó de este hábito que me tenía esclavizado. O simplemente es algo que he escuchado, pero no he llegado a experimentar en mi vida. Entonces, como les mencionaba, nos acercamos simplemente de labios para afuera. Nos acercamos a Él con algo que no ha ocurrido en nuestro corazón, sino que es una apariencia externa. Es algo en lo cual también entonces podemos examinarnos. ¿Cuán engañoso puede ser entonces nuestro corazón? Recordemos que en un momento, a través del transcurso del Evangelio de Marcos, Jesús nos ha venido, o Marcos nos ha venido relatando cómo Jesús varias veces confrontó a estos hombres. Y en uno de ellos, y uno de estos eventos fue en Marcos 2, cuando Él sana a un paralítico. Y en ese momento aquellos fariseos que también estaban ahí, al ver lo que Jesús hizo, cuando Jesús le dice, en el versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto los fariseos lo pensaron. Y el versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, o sea, que pensaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, veamos esto. Un grupo de fariseos en ese momento fue expuesto a la realidad de quién era Jesús. Porque pensémoslo por un instante, esos hombres fueron expuestos a lo que ellos estaban pensando. Jesús se los dijo y se los declaró. ¿Cuál pudo haber sido la reacción de ellos al saber que Cristo les estaba leyendo la mente? Entonces, me imagino, la Escritura no lo dice, pero puede ser que estos hombres llegaron a contar a los demás, a los otros grupos que formaban parte del grupo de los fariseos, lo que Cristo había hecho, cómo les leyó la mente, algo que los tuvo que dejar en ese momento asombrados. Y ahora este grupo también se acerca a Él, llegan con una intención, ¿verdad? Que era de hallar algún error en Él para poder acusarle, pero no recuerdan que Él anteriormente ya había descubierto las intenciones y los pensamientos de otros hombres. Entonces, su pecado no les permitió ver lo absurdo de lo que ellos querían realizar. Aquel que conoce todas las cosas no se iba a dar cuenta de la intención de ellos. Aquel ante el cual todas las cosas, dice la Escritura, que están expuestas. ¿Qué pasaría si en este momento nuestros pensamientos fueran expuestos delante del Señor? Tal vez algunos podríamos decir, o Dios podría decir, está atento a la predicación de la palabra, de lo que se está exponiendo. O tal vez el Señor podría ver que nuestro corazón, que nuestros pensamientos están lejos tal vez de la palabra. Pero estos hombres llegaron entonces con esa intención. Querían prender a Jesús. Y le hacen entonces esta pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, como les menciono, dependiendo de la respuesta que Jesús iba a dar, ellos pensaban que ahí era el momento en el cual podían acusarle. Porque recordemos que los fariseos querían, ellos dicen que estaban al acecho para prenderle en alguna palabra. Eso era, ellos, cuando nosotros leemos en los evangelios, los relatos acerca de las obras que Jesús hacía, siempre aparecen ellos, los fariseos, siempre está este grupo pendiente de lo que Él estaba haciendo. Pero era precisamente por eso, porque ellos ya estaban decididos a escuchar algo para poder acusarle. Entonces aquí ellos podían decir, en esta pregunta es lo ideal, porque recordemos que dice que y le enviaron algunos de los fariseos, entonces ellos ya lo habían planeado, les dijeron, van a ir ustedes y van a hacer esta pregunta, ya lo habían tramado. Lucas dice
que enviaron algunos espías, haciéndose pasar por justos. Entonces la pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces recordemos en este momento lo que implicaba lo que estaba ocurriendo en Israel. Como hemos mencionado en su momento, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que los fuera a libertar del imperio romano. Eso era lo que ellos querían. Querían a alguien que llegara a traer esa libertad de la opresión que tenían del reino romano, del imperio romano. Por eso, a la entrada de Jesús a Jerusalén, ya a ellos les estaba dando muestras que lo que Jesús venía a dar era una libertad distinta. Pero entonces, en este momento, al hacer la pregunta, ellos pensaban, si Él responde en contra del gobierno, aquí es donde lo podemos entonces arrestar. Pero cuando Jesús les dice, o más bien recordemos por un momento lo que implicaba el imperio romano, o lo que había hecho el imperio romano, porque cuando vemos la historia del cristianismo, vemos cómo el imperio romano más bien lo que estaba haciendo iba a contribuir a lo que el cristianismo, o más bien a que el cristianismo se llegara a propagar sobre todo el imperio romano. Ellos tenían algo que se llamaba la Pax Romana, en la cual en todo el imperio romano existía esa seguridad por medio de las legiones romanas. Entonces las personas podían desplazarse a través de todo el imperio romano sin ningún temor. Ellos llegaron e hicieron que todas las personas, o la mayoría de personas en su imperio, hablaran solo el idioma griego. Lograron estandarizar el idioma. Se habla mucho acerca de las carreteras, de los caminos que tenía Roma, que todo esto luego fueron usados por los cristianos para ir y llevar el evangelio. El apóstol Pablo y todo su equipo misionero utilizaron esto. Entonces, Roma estaba haciendo o utilizando bien, podríamos decir, los impuestos que recibían. Entonces Jesús les dice en el versículo 17, teniendo claro esto, todo lo que Roma estaba realizando, que entendemos que es todo según la soberanía de Dios, Él les dice, den a César lo que es de César. ¿Por qué? Porque todo lo que el imperio romano está haciendo, los cristianos o el cristianismo se va a aprovechar de eso. ¿Para qué? Para seguir, para que el evangelio sea proclamado. Entonces también ahí vemos un principio en el cual ahorita quiero mencionarles. Pero antes en el versículo 15 dice, mas él, y aquí está la respuesta, mas él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos. Mateo 22, 18 más bien dice que Jesús les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Versículo 15, traedme la moneda para que la vea. Entonces ellos se las trajeron, versículo 16, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo entonces, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces Jesús, conociendo la intención de ellos con carácter, Jesús los llama de esta manera, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Podemos por un momento, pensar lo que estos hombres, al estar delante de Jesús y llegando delante de Él con esa intención y creer, ahora sí, con esta pregunta lo vamos a acorralar. Pero Él les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? En ese momento ellos debieron asustarse porque se dieron cuenta que sus intenciones habían fallado. El Hijo de Dios, por eso les digo, podemos tal vez en un momento considerar que Jesucristo, Dios hecho hombre, los mire a ellos y los llame de esta forma, hipócritas. Cuando leemos en Apocalipsis 1, versículo 14, cuando se da esta revelación del Hijo de Dios que el apóstol Juan tiene, versículo 14 dice, sus ojos son como llama de fuego. Y un comentarista dice que esto puede representar su conocimiento de los secretos de todos los corazones.
Jesús, viéndolos a ellos con toda autoridad y conociendo los secretos que había detrás de esa pregunta, les dice: hipócritas. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que su plan estaba fallando y que iba a fallar. Cuando Jesús les dice: traedme la moneda para que la vea, en el versículo 15, habla acerca de un denario, que eso correspondía a lo que era el salario de un día de trabajo. Entonces este era el impuesto que ellos tenían que pagarle a Roma, un denario. ¿Y cuál era la imagen que estaba en esa moneda? La imagen se dice que era la imagen del emperador Tiberio, que era el emperador de ese momento. En uno de los lados de la moneda estaba la imagen de ese emperador, y en el otro lado estaba el emperador sentado en su trono con túnicas sacerdotales. También Jesús les dice: ¿cuál es la inscripción? La inscripción en uno de los lados decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y del otro lado lo que decía era: sacerdote principal. Entonces, en esa imagen de esa moneda que Jesús pidió que le trajeran, estaba contenido algo que realmente era ofensivo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, primero, ellos tenían, o desde el Antiguo Testamento, ellos reconocían que Dios era el que debía gobernar sobre ellos. Pero cuando ellos pagaban ese impuesto, tenían que recordar que estaban en esclavitud y bajo la opresión del Imperio Romano. Y que en la imagen que estaban pagando, en esa moneda, tenían que reconocer: este imperio yo lo pago porque yo le pertenezco a Roma. Y la imagen que está aquí es la del emperador. Entonces para ellos era ofensivo decir eso y tener que pagarlo. Entonces no era tanto porque, como les digo, el impuesto era un día de trabajo y se pagaba anualmente. Entonces podríamos decir que tal vez no era mucho lo que tenían que pagar, pero lo que era ofensiva para ellos era lo que eso simbolizaba, lo que representaba. Entonces por eso era la pregunta: nosotros que adoramos al Dios verdadero, según ellos, ¿verdad?, tenemos que pagar esto y reconocer que le pertenecemos a este hombre, ¿o no debemos pagarlo? Entonces Jesús los expone. Versículo 17, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en la respuesta de Jesús, porque vemos toda la sabiduría de él, Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, él no estaba negando, porque esto es importante, él no estaba negando la autoridad del gobierno, porque él le dice: denle a él lo que le corresponde. Nosotros, cuando vamos a la Escritura, reconocemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios. No hay ninguna autoridad que no sea ordenada por parte de Dios, sino que todo viene de él. Esto lo vemos en Romanos 13, que dice del 1 al 7, no lo vamos a leer todo, nada más quiero leerles versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores de Dios. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Entonces Jesús no estaba negando eso. Existe una autoridad, la autoridad de gobierno, la cual entonces, como buenos creyentes, deben darle a él lo que le corresponde, al gobierno. Pero también debemos ser conscientes: cuando este gobierno o los gobiernos se levantan en contra de lo que la palabra de Dios ordena, ahí el cristiano es donde debe demostrar su lealtad primero a su Creador, a su Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, entendemos nosotros esta doctrina que habla de que somos ciudadanos de dos reinos. Mientras estamos aquí en la tierra, somos ciudadanos temporales del lugar donde Dios nos ha colocado, y debemos honrar a nuestras autoridades, porque ellos, también debemos recordar, un día darán cuenta a Dios de la forma en la cual ellos legislaron, si fue de una manera honesta o no. Pero nosotros entonces, como creyentes, debemos buscar siempre acatar lo que los gobiernos indiquen, mientras no sea contrario a la palabra. Pero aquí es donde yo quiero hacer más el énfasis, en la otra parte de la respuesta. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Así como la imagen de César estaba en la moneda, también nosotros al ir a la Escritura vemos que la imagen de Dios, Él la colocó cuando Él creó todas las cosas en Génesis 1. La Biblia no nos dice que Él creó su imagen en las cosas como las estrellas, la tierra, el mar, los animales, sino que nos dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano entonces, cada uno de nosotros, ha sido y contenemos la imagen de Dios en nosotros. Y así como entonces estos hombres en la respuesta de Jesús debían reconocer, esta moneda tiene la imagen de César, se la damos a él. Pero el ser humano tiene la imagen de Dios, por lo cual él debe entregarse y rendirse a su Creador. Pero la pregunta es esta: cuando los hombres no le dan al gobierno lo que tienen que darle, siguiendo la respuesta, ¿qué están haciendo? Si no pagan los impuestos, ¿qué están haciendo? Están robando, están pecando. Cuando el hombre no se entrega a aquel que lo ha creado, también está pecando contra él, porque le está robando a Dios lo que le pertenece a él. La imagen de Dios que ha sido colocada en el hombre significa que tenemos un intelecto, que tenemos una voluntad, una conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que nos hace diferentes a todas las otras criaturas que Dios ha formado. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña que esa imagen de Dios en el hombre ha sido distorsionada. La palabra de Dios nos dice que nuestra mente ha sido corrompida. Nuestras voluntades, nuestra voluntad también ha sido manchada por el pecado. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente. O sea, literalmente lo que dice, que andan en la depravación de su mente. La palabra dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es pura. Escuche, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, literalmente manchadas o contaminadas. Y Juan 5:40, hablando de la voluntad, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y un último pasaje, Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, toda esa imagen de Dios que está en el hombre, el pecado la ha distorsionado totalmente. Y entendemos de esa manera que el hombre no va a Cristo porque su voluntad es contraria a Él, su mente es totalmente contraria a Él, sus emociones, sus sentimientos, todo es en contra de Él. Entonces ahí nosotros, al ver esta condición, también podemos examinarnos y decir, estamos en una terrible condición. Si yo le pertenezco al Señor, pero este pecado que me esclaviza, me hace más bien huir de Él y rechazarlo a Él, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, si nosotros entendemos eso y reconocemos, debe ocurrir algo en mí para acercarme a Él, entonces debemos dar gracias a Dios, porque esa es la obra de su Espíritu en nuestros corazones, porque de lo contrario voy a seguir disfrutando vivir de esa manera, contrario a su palabra. Voy a disfrutar más bien no darle esa imagen que Dios me ha dado de Él, no entregársela a Él, sino que más bien voy a seguir gozándome en ir en contra de Él. Pero si hoy puedo entender que sí, necesito algo que me ayude para poder acercarme a Él y reconocer esa imagen que Él ha puesto en mí y rendirme a Él. Romanos 8:29 dice, Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que nosotros fuésemos hechos hijos suyos conforme al molde o al modelo o a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue el que tomó nuestra naturaleza. La Escritura nos enseña que Él
Esta fue la libertad que Él vino a dar. No era la libertad que los hombres estaban esperando en ese momento, de sacarlos de la esclavitud de Roma. No, Jesús reconocía, es la esclavitud al pecado, porque esto es lo que los aleja de Dios, porque esto es lo que un día los va a condenar. Para esto fue que Él vino. Entonces, la Escritura nos dice, al reconocer esa imagen de Dios en nosotros y ver que esa imagen que ha sido distorsionada puede ser restablecida a través de lo que Cristo hizo. Por eso es que solamente el hombre, al estar unido a Cristo, es que puede entonces nuevamente gozar de esa comunión que desde el Edén Adán y Eva perdieron. Porque en el momento en que ellos desobedecieron, la imagen de Dios se perdió en ellos y tuvieron que ser expulsados de la presencia y de la comunión con Dios. Ahora, para volver a ese lugar, como les digo, es solamente a través de Cristo, porque Él, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen perfecta del Dios invisible. Por eso, unido a Cristo, recuperamos nuevamente esa imagen. Segunda de Corintios capítulo 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, otra vez, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y dice, el cual es la imagen de Dios. Es por medio entonces de Jesús, porque Él es la imagen de Dios, que necesitamos que resplandezca la luz del evangelio en nosotros. Reconociendo esto, entonces, podemos darle a Dios lo que le pertenece a Dios, darle nuestra vida, porque estaríamos unidos a Cristo, porque es el que nos puede reconciliar con el Padre. Pero quiero leerles lo que dice el versículo 17 al finalizar. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice, y se maravillaron de Él. Ese maravillaron de Él no nos dice que ellos se arrepintieron de lo que acababan de escuchar. Llegaron diciendo muchas cosas ciertas acerca de Jesús. Y al ver inclusive la respuesta sabia que Jesús les da, lo único que pudieron decir fue, es asombroso lo que dijo. No lo logramos prender en esta palabra y se fueron. Así el hombre puede actuar, puede llegar, escuchar muchas verdades acerca de lo que la Escritura dice, acerca de nuestras vidas, reconocer que escuchar que solo Cristo es el que nos puede restaurar esa imagen de Dios y unirnos a Dios y decir, es cierto eso, y quedar hasta ese punto. E irse sin haberse arrepentido y sin haber creído entonces en lo que acababan de escuchar. Quiere el Señor que eso no sea lo que experimentemos o que experimenten los que están aquí sin reconocer a Cristo, sino que realmente más bien sea el volverse a Él en sumisión y en humildad, reconociendo, Dios, necesito que tú restaures esa imagen en mi vida, y que me unas a Cristo, porque es la única forma. Fuera de Él no hay esperanza. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde, porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido leer en ella y escuchar, Señor, el mensaje que ha sido expuesto. Te ruego que nos ayudes entonces para que podamos meditar en esto y reconocer, si alguno no te conoce, la urgencia de ir a Cristo y rendirse a Él. Y en aquellos que hemos creído, entonces, Señor, tener mayor gratitud, un mayor amor, Señor, en lo que tú has hecho en nosotros, por tu gracia y por tu misericordia, al enviar a nuestro Señor Jesús para restaurar nuestra imagen, la imagen tuya en nosotros y llevarnos a ti. Señor, te doy gracias por las bendiciones de todo este día, que ha sido tu día o que es tu día, en el cual te hemos podido adorar desde la mañana. Ayúdanos entonces para que todo lo que hoy hemos escuchado en tu palabra
nos ayude durante esta semana que inicia, en medio de nuestras actividades diarias, que tu palabra, Señor, nos fortalezca y tu Espíritu Santo la aplique a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.